¿Cómo se pasa de los ceros y unos que están almacenados en un dispositivo a que exista la idea de un archivo, algo que los reúne, que los permite identificar con un nombre, que puede estar dentro de un directorio, que ese directorio puede estar a su vez dentro de otros directorios? ¿Cómo se hace para administrar en qué partes de ese dispositivo están las distintas piezas o componentes que tiene un archivo determinado? Todos esos aspectos hacen a la implantación de un sistema de archivos. Es decir, desde un dispositivo que por distintas técnicas almacena ceros y unos, hay que llegar a una instancia en la que se pueda ver carpetas o directorios, que se pueda generar una serie de estructuras que permiten manipular la información y los datos que están almacenados en ese tipo de dispositivos. En general, hay algunos aspectos o algunas estructuras similares que se pueden encontrar en los distintos sistemas de archivos. En particular, todos van a tener algún área que se encargue del arranque de la computadora. Alguna parte de un sistema de archivos, de alguna parte del dispositivo tendrá que tener información, programas, código que posibiliten iniciar el funcionamiento de una computadora. Eso se llama bloque de control de arranque o bloque de arranque o sector de arranque. Y por otro lado, como vimos también, en un dispositivo suele dividirse el total del espacio en áreas disjuntas que suelen llamarse particiones. La información sobre cómo son esas particiones, qué tipo de estructuras tienen dentro, qué tamaño tienen, etcétera, suele estar en un lugar común, algún tipo de bloque que controla las particiones. Y por otro lado tiene que haber información específicamente sobre los archivos que hay y los directorios que existen. Así es el caso de la tabla maestra de archivos, en el caso de Windows y NTFS. Tiene que haber información de la estructura de los directorios. Debe haber en algún lado algún registro o una serie de registros donde se especifique todos los datos de cada archivo, el nombre, las propiedades que tiene, etc. En algunos de ellos habrá estructuras que permiten modificar su propio tamaño según el tamaño que tenga el archivo, como el caso de los nodos I, en los que hay partes de esa tabla inicial que apuntan a áreas concretas del dispositivo y otras que apuntan a listas que tienen punteros a zonas concretas del dispositivo. Y por otro lado, bueno, cada entrada de una tabla como la de la tabla maestra de archivos que mencionamos anteriormente, también es una característica bastante habitual, o sea, más allá de las diferencias, que en definitiva haya tablas, estructuras, registros en los que queden almacenados la información de los archivos y de los directorios. De cada archivo a través de algún registro como un bloque de control de archivo, algo similar a lo que vimos con el bloque de control de procesos. Y por otro lado, dónde están lógicamente y luego físicamente las distintas partes que tiene un archivo en concreto. En definitiva, desde el icono que aparece en la interfaz gráfica o el nombre que pudiera estar escrito en una interfaz de comandos, uno tiene una visualización de un archivo. Detrás de eso hay una serie de aspectos, de estructuras que va a tener que mantener el sistema para poder manejar estos archivos, como un árbol de directorios, los bloques de control de archivos que mencionamos hace un rato, y tablas que gestionan el sistema de archivos en su conjunto. Vimos que eso eran las cosas comunes entre distintos sistemas de archivos. A partir de esas tablas que permiten manejar el sistema de archivos, se debe poder recuperar todos los pedazos que tenga un archivo a lo largo de un dispositivo, e incluso podría ser en más de un dispositivo. Y la información que está en esas tablas se va a referir a la vista de un dispositivo como un todo, como una tira de sectores, en realidad de clusters o de clústeres, áreas de asignación de espacio que
se los ve como si fuera una tira consecutiva. Esa sería la vista lógica de un sistema de archivos. Y detrás de eso, de esa aparente linealidad, de esa tira ordenada de clústeres, en realidad lo que hay, o de algún modo hay que traducir eso a una posición concreta. Si se trata de un disco, en alguna pista, en algún sector, en alguna cara, dentro de la estructura de un disco rígido. Un bloque de control de archivo, a su vez, ¿qué suele tener? Por supuesto que esto va a variar, y además las características de cada uno de estos campos puede ser distinta en los distintos sistemas, pero en general todos van a tener un conjunto de permisos, es decir, aquello que tiene que ver con la protección del archivo. Y uno de los esquemas más comunes es el de propietario, grupo y eventualmente una lista de control de archivos, que a su vez esto ya puede ser variable y por lo tanto podría requerir de que sea un puntero a una estructura más grande, pero al menos es común que haya al menos la información sobre qué derechos tiene el dueño del archivo, el grupo del archivo y el resto del mundo. El caso de una lista de control de archivos implica un detalle para cada usuario sobre qué cosas puede hacer o que no también podría hacer sobre cada usuario respecto del archivo. Va a haber fechas también, como la fecha de creación, la fecha de la última modificación, información del tamaño y la información que permita recuperar el contenido del archivo, que esos son los bloques de datos. Uno de los aspectos a tener en cuenta en cómo se gestiona un sistema de archivos es cómo se va a guardar un archivo dentro de un dispositivo. Desde una estrategia simple que sería la asignación contigua, esto seguramente suena familiar con lo que era la asignación de memoria, aunque en aquel caso se trataba de memoria volátil, cosas que iban a desaparecer, y acá estamos hablando de algo que es persistente. Pero en concreto tiene de parecido que se intenta asignar, o en un modelo contiguo se asignan todas las partes, los pedazos, los bloques de datos de un archivo, uno después de otro en esa vista lógica que tiene el dispositivo. Otra posibilidad es que sea una lista enlazada, donde cada uno de los elementos, de los bloques que tiene un archivo, tenga la información en la tabla de dónde continúa, o haya un puntero en cada uno de los lugares que permite encontrar los otros elementos de un mismo archivo, hasta que de algún modo en el último de ellos se marca que es el último. Es el caso de una FAT, de una File Allocation Table. En ese caso, cada entrada de la tabla es una unidad de asignación, un clúster, y el directorio indica dónde empieza el archivo. Ahora, en ese lugar de la tabla, uno va a encontrar la posición del siguiente, el número del clúster siguiente de ese mismo archivo, hasta que finalmente va a encontrar una señal que implica el fin del archivo, end of file. Y otra forma es indexada, que implica que en la tabla haya un puntero a una lista donde sí esté la información de en qué bloque concreto, en qué clúster concreto lógico está cada uno de los clústeres o de los bloques que integran el archivo. Un ejemplo de esto son los nodos I o inodos, que son sistemas que han sido adoptados originalmente en los Unix y que con variantes se utilizan en muchos sistemas de archivos. Más o menos esta estructura, que también puede tener variantes, pero en general tiene algunos datos del modo, del propietario, hora, fecha, el tamaño del bloque, contadores que pueden tener que ver con la cantidad de accesos que se realizan a un archivo, por ejemplo, o información que puede ser útil a la hora de gestionar los archivos. Luego va a haber una lista de bloques directos. Estos son bloques de datos directamente. Luego va a haber tres diferentes estrategias de indexado. Una, la simplemente indirecta, en donde lo que va a haber acá no es directamente la posición de los bloques, sino
enlaces a la posición de los bloques, a una lista donde están las posiciones de los bloques. Y en el doblemente indirecto va a tratarse de que allí está un puntero a una lista que tiene en cada una de las entradas un puntero a otra lista, que es así, ya tiene de verdad los bloques de datos, la posición de los bloques de datos. Y triplemente indirecto, bueno, es extender un poco más la idea, es decir, de que en cada entrada de la lista apuntada por ese campo va a tener un puntero a una lista, que va a tener en cada entrada un puntero a una lista, y recién esa va a tener las posiciones de los bloques. Esto permite una gran flexibilidad, porque se van a ir llenando estas listas de simplemente indirecto, o doblemente indirecto, o triplemente indirecto, solo en los casos de archivos que sean muy grandes. En muchos casos será todo contenido, si es un archivo muy chico, dentro de los bloques directos que están en el propio, apuntados directamente dentro de los campos de bloques directos del nodo I. En general, un sistema de archivos va a tener distintas áreas, como dijimos, hay aspectos comunes, de algún modo va a tener algún sector donde va a estar código o información para el arranque, va a haber una tabla de particiones describiendo cuántas particiones hay, qué tamaño tienen y qué características tienen, y en cada partición en concreto también van a tener una estructura que va a depender del sistema de archivos que haya en esa partición. Cada partición podría también tener un sistema de archivos distinto. En concreto, una partición en particular va a tener o puede tener un bloque de arranque, un superbloque o algo que describa los archivos que hay ahí adentro, la estructura que tengan para gestionar el espacio libre, eso es algo de lo que vimos, las distintas estrategias que hay en cuanto a sistemas de archivos. Luego puede haber los nodos sí, el directorio raíz y finalmente sí los archivos y directorios que están almacenados en esa partición. Es decir, siempre va a haber una serie de estructuras previas que van a encargarse de la gestión de esa partición. Y la información de todas las particiones va a estar en algún tipo de lista o tabla de particiones. La forma de gestionar los directorios también puede tener distintos abordajes, desde una lista muy sencilla, en la que directamente esté el nombre y las características de cada uno de los directorios, hasta otra donde los distintos atributos que pueda tener cada directorio estén enlazadas por un puntero. Es decir, estaría una tabla en la que estaría el nombre del directorio y un puntero hacia el lugar donde estén los atributos. Esto permitiría, por supuesto, que el tamaño de esos atributos, cantidad de atributos que estén allí determinados para estos directorios, pueda ser variable. En cuanto a los atributos y a los nombres de archivo, de nuevo nos encontramos con problemas similares. Por un lado, ¿qué cantidad de letras puede tener el nombre de un archivo? Si es muy chiquitito, o si vamos a permitir que sean arbitrariamente grandes o que tengan un largo suficientemente grande como para que uno pueda escribir nombres muy descriptivos, eso va a chocar con la idea de que yo maneje entradas de tamaño fijo, porque los propios nombres pueden llegar a ser un problema en cuanto a su tamaño. Y si es que yo le doy un tamaño fijo, voy a tener que elegir ese tamaño de modo tal de que los nombres que realmente se usen no desperdicien mucho. Es decir, esta sería una estructura, por ejemplo, de entradas de tamaño fijo. Va a haber cada entrada del directorio va a tener una información sobre la propia entrada, en este caso va a tener los atributos a continuación de la longitud y luego el nombre y algún marcador del fin del nombre. Lo que aparece ahí en un tono más oscuro sería partes que están desperdiciados, y con el simbolito ese como una cruz dentro de un rectángulo estamos señalando que es el carácter que indica el fin del nombre de archivo. Otra alternativa, si es que los nombres van a ser de tamaño variable, bueno, sería que yo tenga punteros a los nombres y luego los atributos de archivo, es decir,
La entrada del directorio tendría un puntero al nombre, que podría entonces ser arbitrariamente largo, o por lo menos mucho más largo que si yo estoy comprimido a un tamaño máximo en una entrada. En este caso, bueno, cada entrada va a tener un puntero a algún lugar donde sí va a estar el nombre, y allí estarán juntos todos los nombres y habrá que recorrerlos secuencialmente hasta encontrar el fin del nombre. Ahora no habría en este modelo una fragmentación interna como la que encontraríamos en el caso anterior. ¿Cómo manejamos el espacio libre? Una forma sencilla sería tener un vector de bits, donde cada bit indica si es que un clúster está libre o está ocupado. En el modelo de acá, por supuesto que podría ser exactamente al revés, porque es arbitrario, pero en este modelo, en este ejemplo, los unos representan que el clúster está libre y los ceros que están ocupados. Entonces, un solo vector me va a indicar cuáles son, es decir, cuál es la situación de cada uno de los clústeres. Y por lo tanto va a haber un bit por cada clúster. Eso significa que si estamos en el caso de un terabyte y hay digamos ¿cuántos clústeres puede haber? Bueno, en este caso supongamos con clústeres de 10 a la cuarta, es decir, de 10.000 bytes, el total sería de 10 a la octava de entradas. Es decir, de que el vector de bits, solo el vector de bits, tendría 100 millones de bits. Por lo tanto, eso sería algo ya de por sí que empieza a ser difícil de manejar. Otra posibilidad es, de nuevo, la lista enlazada. En este caso, cada numerito de acá indica dónde continúa o dónde está el próximo clúster libre. Por supuesto que cada vez que se libere uno va a haber que insertarlo dentro de esta lista enlazada, y cuando se ocupe, bueno, cuando haya que ocupar clusters, habrá que buscar ahí cuáles son los que están libres y realizar la asignación correspondiente. Otra posibilidad sería llevar una cuenta, porque si vemos en el caso anterior, ahí había dos consecutivos, el 0 y el 1, por ejemplo, y eso hace de que y si hubiera varios seguidos, como suele ocurrir, también hay una localidad, digamos, dentro de lo que es la asignación y la liberación de espacios, es frecuente que se produzcan varios clústeres seguidos que estén libres. En este caso, en el modelo de lista enlazada, serían cada uno apuntando al clúster siguiente. Entonces, por ahí sería más ahorrativo de espacio que yo tenga la posición del clúster seguida de cuántos clústeres seguidos hay. Es decir, sería como dos campos, uno donde empieza y otro cuántos son los clústeres libres consecutivos. Un aspecto que va a incidir en cómo se gestionan los dispositivos tiene que ver con las características específicas de estos, que en general, hoy por hoy, además con la difusión de los discos de estado sólido y de otros dispositivos de almacenamiento como la memoria flash, son mucho más comunes, compiten, digamos, con los discos rígidos tradicionales, y ellos tienen una serie de características que son diferentes. Así como en el disco el acceso va a variar según en qué pista, en qué sector, en qué cilindro se va a acceder a los datos o se va a escribir los datos. En cambio, en las memorias no volátiles, directamente el acceso, por lo menos de lectura, es uniforme, de un tiempo uniforme. En el caso de la gestión de los clústeres libres también son distintos, porque en el caso de un disco rígido tradicional, en los sectores que se van liberando no se borran, simplemente dejan de estar apuntados dentro de las tablas que manejan un archivo. Eso permite también, cuando se hace una tarea forense, revisar un disco, porque la información sigue estando ahí, simplemente ha dejado de estar integrando una de las tablas que gestiona la información. No es el caso de las memorias no volátiles, porque en ese caso, para poder escribir un área, tiene que estar libre, tiene que haberse borrado, no se sobreescribe.
en este tipo de memorias. Esto también lleva a que haya distintas estrategias para recuperar datos que se pudieran haber borrado o que se hubieran perdido por distintas razones. Desde un borrado accidental realizado por un usuario, una borradura que no sea accidental, o puede ser también por algún problema de alimentación u otro problema físico. En general hay que tener en cuenta que las operaciones de archivo, agregar, borrar, implican una serie de cambios en la estructura. Si ustedes van a agregar un nuevo dato a un archivo, va a haber que ponerlo en algún lado dentro del dispositivo, va a haber que actualizar las tablas que vinculan la vista lógica de ese dispositivo con la vista física, y luego con las tablas que manejan el archivo. Es decir, si implica un clúster nuevo, dónde va a quedar apuntado, es decir, cuando se va a agregar una información se van a cambiar una serie de estructuras. Si en el medio del proceso de agregar esa información se produce una interrupción como un corte de energía o algo así, estas estructuras pueden haber quedado inconsistentes porque a lo mejor se actualizaron, por ejemplo, en el dispositivo y no en la vista lógica, o sí en la vista lógica, pero no llegó a modificarse en las tablas que manejan el archivo, o la información que pueda tener el directorio sobre el archivo, por ejemplo, en cuanto al tamaño. Entonces puede ser de que se haya agregado algo en un archivo, pero no esté reflejado en el directorio en la parte donde tenga la información, en su bloque de control de archivos, sobre el tamaño del archivo. Entonces una forma sería verificar la consistencia. Para recuperar yo podría mirar estas distintas tablas, información diferente, y ver si es que es consistente entre ellos. Si uno encuentra de que hay un clúster con datos correspondientes a haber sido asignado a un archivo, pero eso no está reflejado en la entrada, en el bloque de control de archivos o en el directorio correspondiente, bueno, eso sería una inconsistencia. Una posibilidad es que se utilice un bit de estado, que cuando empieza alguna operación se lo prende y al momento de terminarse se termina. Entonces, si se encuentra un bit de estado prendido, quiere decir de que se estaba realizando una tarea y no se ha terminado. En ese caso se lanzaría un verificador de consistencia, porque la otra alternativa sería que periódicamente se lance un verificador de consistencia y recorra todo el volumen completo, y eso sería obviamente muy costoso en cuanto a tiempos. Otra alternativa, que ya la hemos mencionado también, es utilizar registros, es decir, a partir de algo que se utiliza en las bases de datos, que es la idea de transacciones. En ese caso, todos los cambios en los metadatos, en toda esa información que va a tener que ver con un proceso de operación sobre un archivo, se van describiendo en un registro. Entonces, si en un momento dado una operación se interrumpe, se puede ver qué se ha ido anotando en ese registro para saber hasta dónde se había llegado a completar y que sería más corta la tarea de recuperarlo. También podría permitir volver a un estado de consistencia anterior. Una alternativa a esto es que cada modificación que se realiza de un archivo no se haga sobre el mismo archivo, sino que todo se haga una copia nueva y se mantiene la vieja hasta tanto se termine la tarea completa. Está bien, esto se lo ve costoso en principio, pero permite, si uno le va a dar una relevancia muy grande a evitar la pérdida de información, bueno, de esta forma, si es que no se completó la tarea, se puede volver a la versión anterior. Cuando todavía no se actualizó el puntero, que es lo último que se hace en el proceso de realizar estas operaciones con los archivos, recién cuando termina se actualiza el puntero. Protección, hemos hablado que entre la información que está en los sistemas, en los bloques de control de archivo, están datos de protección. ¿A qué se refiere esto? Bueno,
Obviamente esto tiene que ver con que pueda haber varios usuarios compartiendo un sistema. Y tendríamos dos extremos, de impedir todo acceso a usuarios que no sean los dueños del archivo, es decir, cada usuario está imposibilitado de acceder a los archivos que son de otro usuario, hasta el otro extremo sería que cualquiera pueda leer cualquier cosa. En el medio estaría definir qué cosas puede y qué cosas no puede hacer un usuario en un momento dado. Y en ese sentido, bueno, hay que tener en cuenta que hay una serie de operaciones que se pueden hacer sobre un archivo y uno podría determinar cuáles son permitidas para un usuario en particular o para un conjunto de usuarios. La primera aproximación de decir para cada usuario qué puede hacer con un archivo, a cada archivo habría que asociarle una lista donde cada entrada tiene tamaños variables, en la que se especifica qué cosas puede hacer con ese archivo. Acá sería el archivo 1, un usuario puede leer, escribir, ejecutarlo y agregarle cosas, otro usuario solo puede leer, otro puede leerlo y ejecutar, y así sucesivamente. Un esquema simplificado de eso sería clasificar al universo entre el dueño, el grupo del dueño y el resto del mundo. Entonces, y además todos los permisos resumirlos en leer, escribir y ejecutar. En ese caso, el dueño podrá tener todos los derechos y el grupo o el resto tener distintos accesos. Esto permite que estos atributos estén limitados a una cantidad fija. Un tamaño pequeño puedo tener la información de protección suficiente. Por supuesto que las listas de control de acceso brindan una mayor flexibilidad y actualmente los sistemas operativos es común que ofrezcan, al menos como una alternativa, además de esta triple clasificación, la posibilidad de que en algunos casos uno utilice una lista de control de accesos.